Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a darle seguimiento al estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca el capítulo 15, donde yo quiero que usted vaya en su Biblia. Mateo 15. Vamos a ver aquí Jesús, pues continúa con sus discípulos. Ya vimos en el estudio anterior donde Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y ahora, pues, se le acercan unos escribas y fariseos a hacerle preguntas, diría pregunta capciosa, donde ellos siempre estaban tratando de cómo el maestro cayera en sus redes, ¿verdad? Y aquí en Mateo 15 vamos a hablar de la impureza, viene de adentro. Algo impuro, lo impuro viene de adentro. Vamos a ver, Mateo 15. Dice el 15, aquí de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús cierto escriba y fariseo de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Wow. Aquí vemos, como le decía, cómo estos escribas y fariseos pues abordan al Señor y le hacen una pregunta. ¿Mm? Ellos le preguntan eh, que por qué los discípulos de Jesús quebrantan la tradición de los ancianos y por qué no se lavan la mano cuando comen pan. Una tradición que tenían ellos. Vamos a ver aquí, acompáñenme. Algunos de los fariseos, mi querido, mi querida, y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén, ellos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta. ¿Mm? Entonces, los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Aquellos que copiaban la ley del Antiguo Testamento y eran instruidos en la ley llamada Torá, en hebreo. Después de pasar varios años estudiando la ley mosaica, eran ordenados para servir como jueces en casos civiles y los llamaban rabí. Por eso, te recuerda que el Señor le dice a los discípulos que nadie lo llame, no dejen que lo llamen maestro. ¿Mm? Tomaron el lugar, quienes lo escriba, de los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a autoridad y honor, ya que se creían que ellos tenían conocimiento secreto de Dios. Generalmente pertenecían a los fariseos. Mateo 21:45, Lucas 20:19, Primera de Tesalonicenses 1:10. Y continuamos aquí mirando. Mire, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos, porque como los fariseos y los escribas abordan al Señor, le estoy diciendo quiénes eran los escribas y ahora a los fariseos. Mire, los fariseos eran los poderosos líderes laicos, o sea, independientes, sin afiliación del judaísmo. Y ellos querían aplicar la ley a todos los judíos y no solo a la clase sacerdotal. Aunque algunos fariseos como Nicodemos y Pablo creyeron en Jesús, la mayoría rechazaron el mensaje del Señor. Cuando dice aquí, entonces acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Mm? Jerusalén, es decir,
la sede de autoridad religiosa del judaísmo. Ahí era que ellos estaban, ahí estaba el templo. Esta delegación vino para investigar el ministerio de Jesús en Galilea y para confrontarlo por actuar en contra de sus tradiciones religiosas. Porque Jesús manda a que los discípulos no se lavaran la mano cuando comían pan. Entonces dice el verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Quiénes le preguntan a Jesús? Los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no siguen la costumbre que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Y por qué no se lavan la mano antes de comer? Usted puede ver a Lucas 11:38. Mire, la tradición de los ancianos, el término se refiere a la tradición oral judía, considerada como una barrera para preservar la integridad de la ley. Los fariseos atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como la ley escrita. Y le voy a explicar esto de la tradición oral. Esta tradición era la ley oral que se basaba en la ley dada a Moisés, pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. Eventualmente, esta ley oral se escribió en el Mishnah, o sea, la ley judía. La ley oral es como los dichos. Es como usted y hoy en día hablamos de dichos. Mira, yo cuando era pequeño escuché esto y hay que llevar esto. Y porque el que mucho abarca, poco aprieta. Eran dichos así. Entonces, pero no eran mandatos de la Biblia. Eran leyes orales que pasaban de boca en boca. Esto que usted y yo muchas veces escuchamos. Que mi papá decía que cuando el sol sale es porque ya va a dejar de llover. O sea, leyes orales. Y entonces, aquí le explico, le paso a explicar que de esto es lo que se está hablando, de la ley oral. Entonces ellos estaban llevando esto a cabo. Y sigo aquí explicando. Entonces, ¿por qué tus discípulos no siguen la costumbre que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? Entonces, esta tradición era la ley oral que se basaba en la ley dada a Moisés, ¿verdad? Después del año 200, después de Cristo, los fariseos consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Entonces, esta ley oral que venía corriendo de boca en boca, ellos querían igualarla a la ley del Antiguo Testamento, a la palabra. Eran prohibiciones y mandatos legales que provenían de las tradiciones orales, no del Antiguo Testamento. Estas tradiciones se consideraban un cerco de protección que rodeaba la ley del Antiguo Testamento, o sea, la Torá, y evitaba que los mandamientos del Antiguo Testamento se violaran. Era como de que una ayuda para la Biblia, pero no eran dadas por la Biblia, no eran de Dios. Y cuando aquí se dice que se lavaran las manos, no se refería a un acto de higiene personal, sino a la purificación ritual. Dice el verso 3 del 15. Respondiendo, él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces ustedes, dice Jesús, ¿por qué ustedes quebrantan la ley de Dios? Porque lo que está escrito, ¿por qué no lo llevan? Por vuestras tradiciones. Aquí que tenemos que llevar a cabo, lo importante de saber que lo que tenemos que respetar es la ley de Dios. Y las tradiciones que vienen de nuestros padres, que no son malas, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque debemos de respetar las leyes de Dios, obedecerlas. Jesús le dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer su propia costumbre? ¿Usted ve? Entonces Jesús acusa a ellos, a sus opositores, de desobediencia a los mandamientos de Dios debido a su ciega obediencia a la tradición oral. Y hoy usted y yo, ¿obedecemos realmente la palabra o las tradiciones de nuestros antepasados?
o a la tradición que los líderes no quieren meter en la iglesia. Que hay que hacer aquello si la Biblia no lo contempla. Que hay que hacer esto si la Biblia no lo dice. Dice el 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Porque claramente dice Jesús, Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y la persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. En la ley, en la ley. Por eso vemos a Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Efesios 6:2, que dice honrar, es decir, tratar a los padres con respeto y gratitud, incluía cuidar de ellos en su vejez. Mire hoy cómo estamos. Mire hoy cómo estamos. Entonces, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas de estas personas obedecían más a las leyes orales, no entendemos, que a la ley de Dios. Pero hoy, muchas veces obedecemos más a la ley oral, a lo llamado a pastor, a los líderes, que a la palabra del Señor. Jesús fundamenta su crítica del verso 3 al comparar los mandamientos de Moisés de Éxodo 20:12 y Éxodo 21:7 con su práctica diaria. Vamos a ver a Éxodo 20:12 para saber qué es lo que el Señor aquí está citando. Acompáñenme a Éxodo 20:12, por favor, para que veamos. Éxodo 20:12, mire cómo encontramos que dice, honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, la necesidad, la obligación, el deber que tenemos de honrar a nuestros padres. Hoy en día podremos nosotros encontrar que realmente honramos a nuestros padres, a nuestras madres. Entonces, Jesús, que está enfrentado a estos fariseos y escribas, él le sigue pues explicando, y no solamente que le explica, sino que hasta le pregunta, porque mire cómo dice el 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la madre muera irreversiblemente. Entonces aquí, pues, realmente, el Señor, pues, le pregunta, y ellos estaban llevándose más de las leyes orales que de la ley de Dios. Podría yo decir que estoy llevándome más de la palabra, obedeciendo la palabra del Señor, y no los dichos por alguien o por un dicho que hay de boca en boca. Ayúdate que yo te ayudaré. La palabra no estipula esto que usted está oyendo. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un dicho popular que no está mal, ¿verdad? Que uno se ayude y así otro puede ayudar a uno. Ahora, la palabra sí dice, esfuérzate y sé valiente. Lo dice en el libro de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Dice el verso 5 de aquí del 15, es el verso 5 y el 6. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué pasa? Había y hay todavía que ayudar a su padre y su madre, honrarlo, pero muchos se agarraban de que que decían que mi padre y mi madre es mi ofrenda para Dios, como que ellos lo cuidaban. Desatendían a los padres. Y entonces decían aquello con que podía ayudarte. Eso era por no cooperar con algo, pero ponían a los padres de pretexto. Entonces dice el 6, ya no de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y paso a explicar. Por eso dice, pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a su padre, no puedo ayudarlo, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios,
con tal de seguir su propia costumbre. Entonces, tienen que ayudar a los padres, pero dicen, no, lo que yo tengo se lo voy a dar a Dios. Y no ayudan a los padres, te están desobedeciendo. Usted puede ver a Éxodo 21:17, a Levítico 29, Deuteronomio 26:16. El término ofrenda, corban, dedicado a Dios, en Marcos 7:11, denota una ofrenda hecha a Dios, despojada de su tradicional y no puesta a disposición de la persona, ni aún en aquella necesidad. Por eso dice aquí el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. La palabra invalidar ahí por causa de la tradición. El quinto mandamiento, mi querido, ordena honrar al padre y a la madre, verso 4, Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Sin embargo, los líderes religiosos judíos enseñaban que un hijo podía usar la tradición oral, oiga bien, para no ayudar a su padre, simplemente diciendo que lo que tenía era ofrenda dada a Dios por un voto irrevocable del verso 5, número 31 y 2. Usted nada más tenía que decir, yo no ayudo a mi padre porque lo que yo tengo es para dárselo a Dios. Hoy en día a veces no ayudamos al prójimo y no inventamos tantas cosas. Y yo siempre recuerdo que hay personas que por no ayudar al prójimo, usted se le acerca, le dice que tiene necesidad y quizás ellos puedan ayudarlo. Y le dicen, ven, vamos a orar, perfecto, vamos a orar. Pero pudiendo ayudarlo, no se meten la mano en los bolsillos. Es más fácil poner a Dios, como hacían esta gente, que declaraban que lo que tenían era para Dios y por eso no ayudaban a los padres. ¿No entendemos? La gravedad de permitir hacer tal cosa contra sus padres se aprecia mejor si lo comparamos con la ordenanza de que aquellos que hablaran mal del padre o de la madre debían dársele muerte. En el verso 4 lo vimos. Éxodo 21:17, Levítico 29. Mire, el epítome, o sea, la cualidad de la hipocresía del verso 7, que dice el verso 7, aquí lo leo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, la cualidad de la hipocresía en el verso 7 era usar la palabra de Dios, número 31 y 2, como una excusa para no cumplir la palabra de Dios, Éxodo 20:12. La excusa de que lo que tenía era para Dios y no podía hacerlo los padres. Entonces, para no cumplir la palabra de Éxodo 20:12, que es de honrar a sus padres. Y Jesús presenta a los necesitados como padre despojado de asistencia financiera por un hijo cuya ofrenda corban es considerada sacrosanta, aunque pudiera satisfacer sus necesidades. De ahí que el hijo viola el quinto mandamiento de honrar a padre y a madre. Por eso el verso 7 dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, dice el 8, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús ve en la hipocresía de los fariseos el cumplimiento de Isaías 29:13. Esa hipocresía que yo le puedo decir a usted, mira, yo no quisiera ayudarte, pero tú sabes, ahora mismo lo que yo tengo es la iglesia y esto, pudiendo ayudar a un hermano. Y la Biblia es clara. El Señor murió tanto por usted como por mí. El Señor no murió por un banco en la iglesia. Falta un banco en la iglesia, falta una mesa en la iglesia, pero usted tiene necesidad. Si el Señor le agrada que yo lo ayude a usted y que el banco de la iglesia se va a comprar, pero Cristo murió por usted, por mí, no por un banco de la iglesia. Y personas en la iglesia, en las congregaciones, con problemas, con necesidades, y iglesias con dinero guardado, y más quieren comprar el banco de la iglesia, por decir algo, que ayudar a un hermano. Entonces, él le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. De nada sirve que ustedes me
me alaben, dice el Señor, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo la ordené. Colosenses 2, 18, 22. Vamos a leer a Colosenses 2, 18, 22, por favor. Yo espero que usted me esté siguiendo aquí donde estamos. Colosenses 2, 18, 22, que dice, fíjese cómo dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Dice el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, es más fácil seguir los mandamientos de hombre que los mandamientos que el Señor pues ha establecido. Y por eso estamos aquí estudiando, leyendo esto. Entonces, realmente que nosotros debemos de apegarnos a la palabra y a la obediencia a Cristo, al Señor, y no a la obediencia de hombre. Entonces, el 9, que dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo la ordené. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay que coger por aquí? ¿Qué hay que coger por allí? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que? ¿Y dónde lo dice la Biblia? Podemos preguntarle a los líderes, a quien ordena que hagan una cosa, a ver si Dios lo establece. Preceptos de hombre, es decir, tradiciones orales. Que a las 3 de la mañana hay que hacer esto, que esto hay que hacer aquello. Cristo murió por usted y por mí. Nosotros debemos de seguir sus mandamientos. Y las leyes de Cristo están en nuestras mentes ya. Ya no tenemos que ir a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo. Esta tradición oral, mi querido, mi querida, que se basaba en la ley dada a Moisés, pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento eventualmente. Esta ley se escribió en el Misna, la ley judía. Si usted puede, escuche bien este tema, estúdielo bien y se dará cuenta a qué dirección tiene que ir. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo repito esta palabra que escucho a diario. No, porque mi pastor. ¿Y Cristo? ¿Para cuándo? Nuestro pastor es Cristo. Tenemos que tener claro esto. Nosotros somos hermanos, hasta hermanos de Cristo y hijos de Dios. Obedezcamos a Cristo. Lo voy a dejar con Gálatas 1:10, que yo quiero que usted me siga. Fíjese lo que encontramos en el libro de Gálatas. Por favor, acompáñeme. Gálatas 1:10, que dice de la manera siguiente. Gálatas, estoy buscándolo, usted también lo busca ya, 1:10, que dice, mire, de esta manera, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? Pues si todavía busco el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que poner toda nuestra obediencia a Cristo, a su palabra, no a las leyes orales que anden diciendo que aquello, o palabras que no están fundamentadas con la Biblia. Pongámonos de acuerdo con el Señor y que Dios pues, nos ayude a todos. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.